Buenas tardes, gracias. Bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar para proseguir con esta consecución de temas relacionados con las habilidades, características, causas de fracaso tanto en el liderazgo como en la administración, y que ese era el sentido de pues de los videos o de las películas, ¿sí? Simplemente rescatar algunos puntos positivos de lógicamente, basándonos en la clasificación que tenemos que ver en clase, ¿no? Tenemos que tener en mente que la clasificación de características puede ser muy variada y puede ser muy diferente. Sin embargo, tenemos que tener una referencia aquí para nosotros y es la que estamos pues tomando, ¿sí? Entonces, rescatamos por ahí en cada uno de los videos, pues rescatamos una serie de características, básicamente en los personajes que actúan. Se les pidió en los personajes principales y secundarios, nada más para que trataran de identificar algunas características de forma general. Pero pues básicamente era tratar de enfocarse en el sentido estricto en aquellos personajes que actuaban de alguna manera como administradores o como líderes, ¿sí? Les digo, en el caso, por ejemplo, de dos de los videos, lógicamente se trataba de rescatar las características de dos administradores. En uno de ellos se trataba de rescatar las características de una líder. En otro de ellas se trataba de ver nada más las características de los personajes principales. Sin embargo, y, y pues bueno, enfocándonos en aquello que nosotros habíamos eh, contemplado, vamos a ver otra cosa. Miren, ¿qué es lo que se rescata? Y ahorita lo vamos a ver para tenerlo muy claro y diferenciarlo. Bien, ¿qué es lo que se rescata? ¿Qué es lo que se rescata, por ejemplo, de, de, pues digamos en este caso, de algunas causas suaves del fracaso en el liderazgo tomadas en el liderazgo o en la administración, ¿sí? Es liderazgo o en la administración, tomadas de los videos, no hay de otra cosa, y lógicamente rescatadas de sus escritos que entregaron, ¿sí? Lo que es común entre todos. Y por ahí tenemos nosotros varias de ellas que de alguna manera las vamos a ver de una forma muy rápida. ¿Qué se rescata de ello? Ahorita los comparamos con algo que sí existe pues de manera estandarizada, porque se siguen en muchos entrenamientos que se dan a los líderes, a los gerentes, etcétera. Miren, una de ellas es la incapacidad para organizar detalles. En este caso, cualquier administrador o quien tenga un liderazgo que sea eficiente requiere de esa capacidad. Esto es lo que se requiere, capacidad para organizar y controlar los detalles, ¿sí? Esto, si no se posee, normalmente se considera que pudiera ser, al menos dentro de los videos, se considera que pudiera ser, la incapacidad se pudiera representar una de las causas del fracaso, ¿sí? Otra, la siguiente que viene siendo la mala disposición para prestar servicios modestos, o sea, quiere decir, yo, por ejemplo, como gerente, como administrador, eh, pues bueno, tengo cierta disposición para prestar servicios, pero que tenga una mala disposición para prestar servicios modestos, pues sería muy diferente.
En este caso, por ejemplo, todos los administradores o líderes realmente grandes, los que se consideran de esa manera, están siempre dispuestos, ¿sí? Cuando la ocasión se los exija. Y llevan a cabo cualquier tipo de labor sin descuidar lo que viene siendo su función principal, porque entonces el problema está en que caeríamos en un siguiente fracaso o en una siguiente causa del fracaso, que sería la microadministración. Pero aquí básicamente se trata de establecer algo, ¿sí? Que es el mejor de todos en una organización, que sea el, ¿cómo lo podemos poner para que no se oiga tan raro? Que sea el, híjole, no es la palabra adecuada, que sea el servidor de los demás. En este caso, por ejemplo, todas las personas que están bajo su cargo, ¿sí? Y recuerda nada más, en ocasiones uno tiene los conocimientos y tiene unos conocimientos desarrollados, digamos, más que algunas otras personas, como otras personas tienen conocimientos desarrollados más que uno. Sin embargo, el que conozca, el que tenga esos conocimientos, vamos, se trata de que los ponga al servicio de los demás para crecimiento, y más siendo o desarrollando una función gerencial o una función de administración. Y a eso se trata, o sea, que quien tenga la buena disposición para prestar cualquier tipo de servicios, lógicamente que va a ser lo contrario de incurrir en un posible fracaso, ¿sí? Otra de las cosas es expectativas de gratificación por lo que saben y por lo que hacen con aquello que saben. ¿A qué se refiere esto? Miren, desgraciadamente esto pasa y es en todos lados. Miren, el mundo no paga a las personas por lo que saben, porque eso es relativo. En realidad, las empresas les pagan por lo que hacen. O en este caso de los administradores, que esta es la clave, o impulsan, que esta es la clave del liderazgo, que impulsan a hacer a otros. ¿Sí? Y esto es una, entre comillas, una llamada de atención, por ejemplo, para todos nosotros. O sea, muchas veces decimos en nuestra cultura mexicana, que dice uno, bueno, pues me pagan a mí porque sé. Desgraciadamente no es así, porque hay muchos que saben y no les pagan demasiado, vamos, comparativamente con alguien que no sabe. Pero la idea está, no caer en el error de decir que me pagan por lo que sé, porque eso una posible causa de fracasar en el liderazgo o en la administración viene siendo esa, ¿sí? Sino que nosotros estamos supeditados a entregar y a lograr objetivos, lograr resultados en nosotros mismos y en los demás, si están bajo nuestro cargo. El siguiente viene siendo el temor ante la competencia de los seguidores, ¿sí? Miren, esto es una verdad. Es una verdad, por ejemplo, es una verdad que a las personas voy a quitar esta palabra, que las personas, para que se vea diferente, reciben más paga por su habilidad, perdón, para hacer que los demás trabajen. Esa es la razón de por qué están muchas personas en una posición gerencial, o sea, simplemente es por su habilidad que tienen para hacer que los demás cumplan con lo que se les marca, ¿sí? Quizás no es tanto por lo que sepan, y muchas veces nosotros, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo que en alguna ocasión creo que les comenté, dice temor ante la competencia de los seguidores. Les decía que hace algunos años, pues tenía un trabajo estable, no tenía necesidad de cambiarme, por ejemplo, de empresa, etcétera.
y el mismo trabajo proporcionaba retos y retos continuos. Entonces, no tenía intenciones yo de emigrar a otra empresa. Sin embargo, no sé de qué manera, en ocasiones sucede. Por ahí me llamaron de una empresa pues de consultoría y pues me dijeron que si me interesaba ir a una entrevista a una empresa. Y bueno, yo dije, no tiene ningún problema el ir. Yo no tengo pensado salir, sin embargo, pues voy a ir a explorar, ¿verdad? A ver cómo está el mercado. Y me presenté a esa empresa, aquí en San Luis Potosí también. Me presenté a esa empresa y cuando entro a la oficina de la persona que me iba a entrevistar, la persona estaba hablando por teléfono y estaba pues volteado hacia otro lugar de donde yo entré. Y entro yo, pero en el momento en que voltea, pues yo vi quién era y él vio quién era yo, ¿verdad? Y él había sido un exalumno, pues que yo ocupaba una posición, digamos, de un nivel relevante en esa empresa. Y se puso colorado, totalmente colorado, y pues yo esperaba que dijera algo, pero pareciera que se congeló totalmente y no supo qué decir, y ya, total, eh, pues finalmente le dije, no, mira, Rafael, yo entiendo la situación y entiendo cómo está la parte administrativa de todas estas situaciones que se viven, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Vine para explorar y, bueno, ya lo expliqué, vine para explorar, pero no hay ningún problema. Dije, no tengo yo intenciones firmes, por ejemplo, de cambiarme y viendo ahora cómo está la situación aquí, tampoco me voy a cambiar. Pero bueno, no voy a causarte ningún conflicto. Pero, pues, no tiene ninguna dificultad. El problema es que nosotros, como en nuestra cultura, seguimos hablando de la cultura, en nuestra cultura normalmente tenemos temor ante los subordinados, porque muchas veces pues, los subordinados poseen muchas más habilidades técnicas, muchas más habilidades sociales, muchas habilidades de comunicación que uno mismo, ¿sí? Pero pues bueno, esto es una de las posibles causas de fracasar en la administración, en el liderazgo. Tener miedo ante la competencia de los seguidores. Digo, no debe tener uno miedo, al contrario, esa competencia hace que uno crezca. El hecho de que ustedes le exijan a uno como profesor hace que uno crezca y lógicamente hay formas, como yo les digo siempre, hay formas, por ejemplo, de ponerlo a uno no a prueba, para nada, ¿no? De investigar, de ver qué más puede uno obtener, qué más puede uno aprender, etcétera. Pero esta es otra de las causas del fracaso si es que uno cae en esa situación. Eh, en fin, la siguiente es la falta de imaginación, ¿sí? Esa falta de imaginación que básicamente es falta de creatividad, que todo mundo podemos decir que tenemos todo esto o que no tenemos esto, que nunca vamos a caer en ese riesgo, ¿sí? Pero veámoslo de esta manera, ¿sí? Sin imaginación. Voy a ponerle un líder, como si dijéramos de un administrador. Y saben que no me gusta la palabra líder, pero existe. Bien, sin imaginación, un líder normalmente es incapaz, y así se va a comprobar, lo van a comprobar ustedes en algún momento. Sin imaginación, un líder es incapaz de, de superar las emergencias por la costumbre o porque no tiene esa creatividad para saber qué hacer en momentos críticos, ¿sí? Entonces es incapaz de superar las emergencias o de crear inclusive planes para salir de una situación de emergencia, ¿sí? Y lo que hace uno es generalmente pues nada más tomar una decisión, porque al fin y al cabo uno tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, pero muchas veces las hace uno nada más por tomar la decisión y quizás salir de una situación de emergencia, pero no porque tenga uno algo planeado, porque sepa uno que tiene creatividad para hacer algo diferente que los demás, ¿sí? Pero en fin, bien, en este caso, otra de las causas probables de fracaso en el liderazgo es el egoísmo. Miren, normalmente los líderes o los gerentes reclaman, digamos que reclaman todo el honor o los premios por el trabajo que hacen sus subordinados. Pero quien lo haga normalmente está condenado a generar resentimiento, o sea, eso genera resentimientos entre su personal. El verdadero líder no hace eso, ¿sí? Pongámoslo de otra manera. El verdadero líder, ¿qué es lo que hace? No exige,
no exige, vamos, honor o premio alguno. ¿Se lo va a ganar? Quizás, pero no lo exige cuando básicamente parte de un esfuerzo de los subordinados. Un verdadero líder normalmente se alegra de ver que, por ejemplo, los premios, los honores son para sus seguidores. ¿Por qué? Porque saben que esas personas van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, van a tener un reconocimiento mucho más allá de lo que es solamente el aspecto económico. Pero bueno, esta es otra de las posibles causas, el hecho de que ser líder o ser administrador y de exigir los honores, los premios para uno, o no alegrarse con lo que los subordinados logran, es una de las, también de las probables causas del, del fracaso en el liderazgo, ¿sí? Bien, otra de las cosas que están plasmadas ahí dentro de sus actividades escritas está la intemperancia, por decirlo de una manera, ¿sí? Eh, a ver, vamos deduciéndolo. ¿Qué significa esta palabra del inglés al español? A ver, Ábalos, ayúdame. Intemperancia. ¿Nunca has visto por ahí en uno de los procesos de fabricación esta palabra? No, ¿Qué significa? ¿No? Bien, vamos a ponerlo. Aunque no es la palabra más adecuada, pero es la que más se le acerca a la descripción, que es el temple. O sea, el no tener el temple, ¿sí? Causa un probable fracaso. Y el tener un temple, híjole, se va a ver muy mal. El no tenerlo causa probable fracaso. Pero el tenerlo de más destruye la resistencia de la propia persona. Les decía yo que uno de los ejemplos más claros es cuando uno contrata o despide a una persona. O sea, se debe tener el temple adecuado, el temple equilibrado, ¿sí? Pues para tomar esa decisión. Y el temple significa simple y sencillamente que tiene uno que tomar por un lado la decisión y por otro lado tiene uno que tomar o ponerse ahorita vemos eso, que es otra causa del fracaso, y ponerse en en los zapatos de las personas a las que estamos despidiendo. Pero esta es una de las situaciones también de probable fracaso en el liderazgo. Alguno de ustedes lo tiene muy bien plasmado en su video como una descripción, ¿sí? El siguiente que viene siendo la deslealtad, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la de esta? Bien. La deslealtad. Ay, caray. Vamos a ponernos en el caso de un administrador. Lo señala a uno como alguien lo voy a poner muy crítico para que se entienda, que está en el nivel del polvo que nosotros, por ejemplo, en el nivel de la tierra que pisamos, ¿sí? O del polvo que pisamos. ¿Qué significa esto? Que normalmente la deslealtad como una característica del liderazgo se tiene que evitar simplemente cuando uno está en una empresa, uno debe de ser leal con esa empresa mientras esté uno en esa empresa. Y si tiene uno personal a su cargo, debe de ser uno leal o tener lealtad para con su equipo, ¿sí? Sin embargo, perdón, adelante. ¿Podría repetir lo que escribí en deslealtad, por favor? Ya. Mira, la deslealtad, normalmente de una manera muy vulgar, muy común,
es que quien tiene una deslealtad lo señala a uno como alguien que está en el nivel de la tierra que pisamos, o sea, que no vale la pena. Cuando, por ejemplo, ¿qué te diré? Lo voy a poner de una manera también muy dramática en una situación personal. Cuando tenemos nosotros, vamos a suponer que yo tenga una novia, pero que ande, caramba, pues que ande con sus amigas, yo creo que significa una situación de deslealtad. Y para todos los demás, ¿cuál es la palabra que utilizamos para ese tipo de personas? Es algo muy similar a lo que sucede en las empresas, o sea, uno debe de tener o debe de ser leal para con las empresas mientras estemos ahí, leales para el equipo o para nuestro grupo mientras lo tengamos. Quizás mañana ya no estemos en esa empresa, ¿sabes qué? Tengo que ser leal con la siguiente empresa. Y es complicado hacerlo, precisamente, y es complicado, todo esto es complicado. ¿Por qué es complicado? Pues precisamente por eso, porque ser líder o un administrador eficiente significa tener mucho esfuerzo, significa tener mucho esfuerzo. Y vamos a ver más adelante que, bueno, la palabra líder existe por muchas cosas. Vende, la palabra líder vende. Si yo me vendo como un líder, voy a venderme bien. Y si lo demuestro, pues con mayor razón, aunque muestre nada más lo superficial. La palabra líder es una estrategia de mercadotecnia que vende mucho. Y yo les puedo preguntar cuántos líderes realmente conocemos. Si yo sepa, últimamente no conocemos demasiados, yo no conozco ninguno. De tiempos antiguos quizás podamos conocer uno o identificar alguno de ellos, pero normalmente es muy difícil. Por eso es que el liderazgo se considera que es muy complicado, ¿sí? Pero en fin, este, bien, tenemos otro que es acentuar la autoridad del liderazgo. Miren, voy a ponerlo de las dos maneras. El líder, ya saben que la palabra no me sigue sin gustar. El líder o administrador, que sea o que se considere eficiente, vamos a darnos cuenta en otro tema que enseña eh, mediante el estímulo y no atemoriza o no causa temor en sus subordinados. Básicamente es eso, ¿no? Un líder, por ejemplo, que trata de impresionar a sus seguidores con su autoridad, ¿sabes qué? Los trato yo de impresionar a mis seguidores o a mis subordinados porque soy el gerente. Esto normalmente se considera que entramos en una categoría de liderazgo forzado. Porque finalmente si un líder lo es de verdad, no va a necesitar anunciarlo, ¿sí? A menos que sea por su conducta, a menos que sea con su ejemplo. Eso básicamente eso es con lo que nos podemos dar cuenta. Con su empatía, con su comprensión, con su sentido de equidad y de justicia. Y además demostrando que tiene las habilidades, digamos, en cuanto al conocimiento de lo que es su trabajo. Y no necesitamos andar diciendo, por ejemplo, lo que es el liderazgo. Ahora quizás ya saben, no entienden por qué nunca me ha gustado a mí. Ay, que maestro, pues sí, tengo mis maestrías, pero no me significa nada, ni me digan, ni me gusta que me digan. ¿Que terminaste dos carreras de ingeniería? Sí, terminé dos. ¿Y qué? Tampoco, de alguna manera me tienen que llamar y mientras sea con respeto, no importa. Vean, por ejemplo, veremos cuando veamos las culturas de los demás países. Hay países, por ejemplo, donde, por ejemplo, en los americanos, que aunque es una mezcla de culturas, normalmente en sus tarjetas de presentación, normalmente no ponen su título, que es ingeniero, que es para nada. Los alemanes una parte, pero es una parte que normalmente estudió fuera de Alemania, en algún país europeo como Francia o como Italia, que son países, digamos, similares al nuestro, ¿sí?
donde sí están acostumbrados a poner, ¿sabes qué? Doctor fulano de tal, ingeniero fulano de tal, maestro fulano de tal, etcétera. Pero acentuar esa autoridad o acentuar ese título que se tiene, no, normalmente no. O sea, el acentuar la autoridad, híjole, no, es un probable fracaso de nosotros como administradores, ¿sí? Ejerzo yo mi autoridad porque soy el gerente, porque soy el líder. No tiene sentido. Y es muy similar al siguiente, en el de insistir con el título, ¿sí? Aquí la idea es que uno, miren, créanme, uno no necesita, ya como administrador, como gerente, uno no necesita de títulos para obtener, porque eso se gana de otra manera, para obtener el respeto de los seguidores, ¿sí? Y lógicamente, además del respeto, viene siendo la confianza de los seguidores o de los subordinados. En alguna ocasión, por ahí dentro de todo el camino que uno recorre, yo tenía una persona que tenía 3 maestrías y cuando platicaba con él, digo, oye, Ismael, pero yo puedo entender que tu gusto, porque eran maestrías que no estaban para nada relacionadas con la ingeniería ni con la carrera. Le digo, oye, yo puedo entender que tus maestrías son por un gusto personal. Le digo, pero pues, sí, yo desconozco si esa era tu intención original o era diferente. Dice, no, simplemente me llamaron la atención, quise estudiarlas. Dice, pero pues aquí, por ejemplo, dice en esta empresa, nadie sabe, por ejemplo, que de esa situación, dice, más que tú, dice. Y eso porque platicamos, yo digo que bastante dentro de lo que es la relación empleado-subordinado, ¿sí? Pero nunca insistía en eso, en el título. Se llevaba muy bien con todos los operarios cuando había necesidad de estar interactuando con los operarios, pero bastante bien que se llevaba y no necesitaba del título. Y por último está la inhabilidad para escuchar, y creo que esta no tiene explicación más allá, ¿sí? Aquí básicamente es saber, híjole, yo creo que no tiene explicación, es saber escuchar. A la gente no le gusta, a todas las demás personas y más a los operarios, por ejemplo, cuando estamos con ellos, normalmente no les gustan el que uno les esté, como dicen ellos, es que me estás mareando con todo lo que me estás diciendo. O que en ocasiones tenemos nosotros, como me decían, y lo tomé muy a pecho cuando me dijeron en alguna ocasión, es que cuando estamos hablando contigo, pues normalmente estás en otro lugar, estás haciendo cosas, estás escribiendo, sí, le digo, sí, es una de las muchísimas, fallas que tengo, ¿sí? Le digo, es una de las muchísimas fallas que tengo, que en ocasiones, pues, por la premura, o por la urgencia, o por la función, por lo que quieran, se pone uno a escribir en lugar de estar escuchando a la persona que está poniendo toda su atención y su esfuerzo para hablar con nosotros, ¿sí? Pero esto es algo que normalmente debemos de evitar. Todas estas que tienen ustedes ahí son causas probables de fracaso en el liderazgo, de acuerdo a sus escritos de los videos, de acuerdo a sus escritos de los videos. Ahora, sin mucha explicación más que en aquellas que sean necesarias, vamos a ver nosotros cuáles son las 10 mayores causas de la administración, bueno, del fracaso o de las fallas en la administración y en el liderazgo que están establecidas. De una vez se los pongo por aquí y después al que le interese siempre díganme. Están establecidas dentro de lo que es la Escuela de Negocios de Harvard, ¿sí? Que de hecho vienen por ahí algunos casos de estudio, además de 2 cuestionarios, pero vienen algunos casos de estudio que están también tomados de por ahí, ¿sí? Lógicamente adaptados un poquito a las condiciones de uno, pero van a estar tomados de ahí. Y ellos se consideran en Harvard que las 10 mayores causas de las fallas en la administración y en el liderazgo son estas. Fíjense bien cómo hay una similitud
cómo hay una similitud con las que acabamos de ver. Por ejemplo, esta. Hacer énfasis en el título de líder en lugar de obtener un respeto de forma adecuada. Otra de ellas, la deslealtad. También está dentro de las anteriores que plasmaron ustedes. ¿Sí? Está la de, esta es una de las causas que ellos establecen, que es enfocarse en las actividades y no en las personas. Básicamente es la última de saber escuchar muchas veces, ¿sí? Enfocarse en las actividades y no en las personas. ¿Sí? La otra que también está de alguna manera u otra, está plasmada con otras palabras, es que no reconocer los logros tanto de las personas que son nuestros subordinados como de nuestro equipo. ¿Sí? Entonces, pues ahí lo están ustedes también viendo de esa manera. Otra de ellas, a ver, Ábalos, quiero que me ayudes porque ya me cansé. Okay. Igual lo puede hacer cualquiera, nada más que a veces tengo que preguntarle a los que siempre están participando. Seguimos con fear of competition from followers. Sí, pero no tanto de lo que dice ahí, sino cómo se podría interpretar. Pues más o menos como usted explicó, creo que a veces las personas que son líderes, cuando empiezan a ver que sus seguidores van creciendo, van aprendiendo y se van siendo mejores, tienen ese miedo de me van a quitar el puesto. O sea, esta persona a la que yo estoy entrenando, la estoy entrenando por algo y puede que eso sea para que ocupe mi puesto, ¿no? Entonces empiezan a sabotear a esas personas y se empiezan a sabotear entre ellos mismos para que no los alcancen y tienen ese miedo, ¿no? De perder su puesto, de perder quiénes son, el respeto, no sé. Perder nuestra posición. Más que nada aquí se trata de eso. Lo que estás explicando, lo que estás diciendo, se trata de eso. O sea, muchas veces uno, como una causa de falla en el liderazgo en la administración, es aceptar que soy, por ejemplo, el gerente, más que estar proponiendo algún tipo de soluciones o de ser creativo para afrontar cosas que normalmente no me ciego ante ellas, etcétera. ¿Sí? Igual, gracias, Ábalos. Igual aquí está otra que ya también la mencionamos anteriormente, que viene siendo el temor en la competencia de los seguidores. Si ustedes lo ven, hay una similitud entre lo que ustedes obtuvieron, o al menos plasmaron, y que se repite en la mayor parte de los personajes principales con respecto a estas que están establecidas de alguna manera. ¿Sí? Tenemos esta siguiente. A ver, Cristina, ¿estás por ahí? Dime qué significa esa palabra que... a ver si la conoces. ¿Cuál profesor? ¿La que escribió? Esta que está aquí, esta que estamos aprendiendo aquí. Le puse. ¿Nunca la habías escuchado? ¿A la número 7? Sí. No, profesor. Bueno, para que la evites, a ver, búscala en tu celular, si es que tienes tu diccionario por ahí o tu traductor, no sé cómo le llamen, pero búscala por ahí a ver qué significa. Para que te des cuenta te la vas a aprender, y más en su aplicación. Me faltó una vez. Imprudencia. Ok, es imprudencia, ser imprudente. Bien, la imprudencia. A ver, permíteme, Cristina, tú no te vayas todavía. La imprudencia. Ahora, siendo una causa establecida del fracaso en la administración, ¿cómo la habrás visto tú en alguna ocasión para entenderlo, Cristina? O que hayas caído en la imprudencia, como líder o como administrador. Y que dije, uno mismo dice después, híjole, hubiera, y hubiera, pues el hubiera ya pasó, ya se equivocó uno y tiene uno que mejorar, ¿no? Pero, ¿en qué situaciones cae uno, por ejemplo, en la imprudencia? Por ejemplo, en tu caso. Algo imprudente. Por ejemplo, una vez me pasó
vino un gerente de otra área a preguntarle, que ese entonces era mi jefe. No me acuerdo qué le preguntó. El punto es que le preguntó que si algo se podía o no se podía. Mi jefe le dijo que no se podía, aunque la verdad es que sí se podía. Y como yo sabía que sí se podía, pues considero que eso fue algo imprudente. O sea, tú dijiste, ¿sabes qué? Es que sí se puede. Sí, no recuerdo bien cómo fue o qué dije, pero sí, yo di a entender que sí se podía lo que la persona estaba preguntando o quería que pasara. Cuando mi jefe por algún motivo había dicho que no. ¿Nunca te dijo nada tu jefe? Nada más que tenía que ser prudente y que no lo contara. Y antes de que te dijera, ¿te diste cuenta o no te diste cuenta? No, realmente no, porque pues como yo era en ese entonces la que estaba ahí más tiempo metida en el proceso, pues como que yo no pensé por qué mi jefe diría que no. Uh-huh. ¿O no se ha dado cuenta o si se ha dado cuenta o la verdad no, nunca pensé, ni siquiera me di cuenta que lo había contratado. Bien, esto es lo que, y eso es lo que va a pasar en la realidad. Mira, normalmente las imprudencias, uno no se va a dar cuenta de primera instancia. Uno no se da cuenta. Cuando uno comete muchas imprudencias o alguna imprudencia, uno no se da cuenta o es el último en darse cuenta de esa imprudencia, ¿sí? Y se da uno cuenta hasta que, una de dos, o hasta que te lo dicen, que te caíste en una imprudencia de ese tipo, o hasta que tú lo vives de la misma manera en como tú lo aplicaste. Pero bueno, gracias Cristina, esto es la idea, nuevamente, de evitar esa imprudencia en una posición gerencial. O sea, esto es evitarlo de manera personal en cualquier posición, pero si estamos en una posición gerencial con mucha mayor razón, ¿sí? El siguiente es, miren, ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados? Y fíjense cómo a nivel de nosotros, de estudiantes, profesores, estamos acostumbrados a dar excusas en lugar de tomar el control y la responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Lo sé, no lo sé. Y damos excusas. Y eso que dar excusas es nada más hacer un problema o estar transfiriendo un problema hacia otra etapa o hacia otro tiempo, ¿sí? Pero una persona, nuevamente, veámoslo de este punto de vista, cualquier gerente o administrador que en lugar de tomar el control de excusas, normalmente va a causar una posible falla. Y esto lo ven mucho ustedes, por ejemplo, aunque después no lo reflexionan. Cuando es uno, por ejemplo, practicante o que está uno consiguiendo prácticas y va uno a una empresa, ¿qué es lo primero que nos dicen? ¿Sabes qué? Mira, a veces nos dicen, quédate. A veces pregunta uno, a veces te dicen, mira, cuando termines, ahí te vas a quedar. Y se pasan el tiempo, para no decir el tiempo, ¿verdad? Se pasa el tiempo que tienen que estar como practicantes y están esperando que los contraten y muchos de ustedes no lo logran. Alguno que otro lo logra, pero muchos de ustedes no lo logran. Pero eso es precisamente por qué dar, y mi sentido es por qué dar excusas y decir que que se van a quedar. Decir que se van a quedar y finalmente no cumplir. Porque eso es no cumplir. Sabes que hablar con la verdad y decirle, sabes que tu periodo de prácticas es de 6 meses. Si en ese periodo que termines existe la posibilidad de que se abra un puesto, mira, tienes que tener en mente que va a haber candidatos internos, por ejemplo, y que va a haber candidatos externos, que tiene que haberlos, porque es una de las condiciones de la norma de calidad. No es porque yo ponga una regla, simplemente tiene que haber candidatos internos y externos. ¿Sí? Y no porque sea un candidato externo y ya tenga mucho tiempo y conozca la empresa, quiere decir que es mejor que un candidato externo o viceversa. Pero eso es tomar el control, o sea, simplemente afrontar las consecuencias. Afrontar las consecuencias y eso de tomar el control simplemente significa hacernos responsables, tomar nuestra responsabilidad. Eso es lo que significa, hacernos responsables, tomar nuestra responsabilidad nada más. El siguiente, miren, como profesores a lo mejor lo hacemos muchos de nosotros, que los intimidamos o les causamos alguna
algún temor, como si fuera una característica de nosotros como líderes, aunque seamos profesores. Usar el temor y la intimidación no es la forma más adecuada de hacer que la gente confíe en uno, porque usar el temor, esto hace que se pierda la confianza, ¿sí? Esto hace que se pierda la confianza en la persona. Aunque no se conozca, se pierde la confianza. Sencillo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, les decimos, ¿sabes qué? Si no participas o si no haces esto, si no cumples, te vas a quedar reprobado? Usar esa característica de atemorizar o de intimidarlos con una amenaza que puede no cumplir, como si fuera una parte de nuestra función de profesores, simplemente esto causa que se pierda la confianza, en este caso de alumno y profesor. Ahora, trasládenlo ustedes, por ejemplo, a su propia vida personal, familiar, laboral. ¿Quién más está haciendo prácticas o está trabajando? Además de Cristina y Ábalos. Profesor. Oye, ¿y han hecho contigo, te han intimidado o te han atemorizado para que hagas alguna cosa, tu jefe? ¿O has visto que lo haga? No, conmigo no, pero con otra chava que ya trabaja en la empresa, como, o sea, como que sí. O sea, sí lo has visto. Sí, conmigo nunca, porque pues es relativamente nueva, pero sí, con otra persona sí. Oye, Paulina, ¿y cuando lo has visto en las demás personas, conoces a las otras personas? ¿Cómo que si las conozco? O sea, ¿conoces todas las personas a las que atemorizó? Ah, sí, ya tengo tiempo de conocerla. Oye, ¿y qué Y, te dicen? ¿Qué piensan acerca de eso? o sea, pues frente a la persona que les, o sea, que lo está atemorizando, sí es como de, ok, sí, pero ya si es a sus espaldas, es como de, es que él no sabe lo que me está diciendo, o sea, como que sí hablan de esta persona. Oye, y entonces, ¿por qué, aún sabiendo que estamos incurriendo, que estamos viendo esa situación y que no es positiva, por qué cuando nosotros estamos en una posición de administradores o de líderes o de gerentes, por qué lo que criticábamos anteriormente ahora se nos hace una costumbre muy normal y lo hacemos en ocasiones con nuestros subordinados? Pues yo creo que a lo mejor porque lo pasamos por alto y en algún momento no lo tomamos en cuenta como, o sea, no sabemos que de ahí venimos nosotros. O sea que no, realmente no somos congruentes. Y nuevamente caemos en la misma situación que después veremos, ¿sí? Que la congruencia entre lo que uno hace y lo que uno dice debe ser algo primordial para ganarse la confianza. Y por último, gracias, Paulina. Y por último, una de las siguientes, que es la última que vamos a ver, es no tener un plan dedicado. Miren, no hay alternativa. A los gerentes y a los líderes, se oí mal, pero así va a ser. Se les paga por pensar. No, ni siquiera está discusión. No por hacer. De hecho, un gerente exitoso, un administrador exitoso, normalmente se considera que nunca debe de estar demasiado ocupado para planear, para establecer estrategias y para organizar. Porque si dijimos, si este líder es un administrador, pues debe realizar las funciones de la administración y vienen siendo las 4: planear, organizar, dirigir y controlar. Esto es lo que debe de hacer, si no está tan complicado. Digo, nos la complicamos nosotros porque es difícil, ya cuando nos enfrentamos a la realidad. Pero esto es de hecho lo que debe de hacer. En pocas palabras es lo que se debe de hacer. A uno, cuando está en esas posiciones,
realmente se nos paga por pensar y no por hacer, pero todos nuestros subordinados nos critican porque no hacemos. Pues que no es mi función hacer. Si caigo yo en la función de que tengo que hacer lo que ellos deben de hacer, estoy cayendo en la microadministración, que es otra de las causas secundarias del fracaso en la administración y en el liderazgo. Imagínate, Cristina, tú poniéndote ahí a ocupar no sé, una de las operaciones, la operación 10, 15, 20, 30, 40, la que quieras, porque el operador se fue al baño. Bueno, pues si te gusta, perfecto, pero créeme que no va a ser bien recibido ni bien visto. Porque no es tu función, simplemente. No se te paga por eso. Y además, pues uno como, aunque sea uno el supervisor, uno es el que menos conoce el proceso. La realidad es que quien más lo conoce son los operarios. O sea, la realidad es que uno no lo conoce. Será uno el supervisor de esa área, será uno el gerente de esa área. Sí, pero los que saben hacer las cosas no es uno, son los demás. Más que tenemos temor a aceptarlo. Es que no tengan temor. Bien, esto era lo que necesitaba yo considerar. Necesitaba considerar en esta ocasión. Sí, lo que les puedo decir es una cosa, es de que los líderes, si yo les preguntara que si los líderes se nacen o se hacen, no sé, yo creo que cada uno de ustedes podría tener una percepción diferente, pero la situación es muy sencilla, ¿sí? Sí, los líderes nacen. Digamos que si lo ponemos en otra forma, alguna gente simplemente no tienen habilidades de liderazgo o aspiraciones, ¿sí? Sin embargo, tienen esa habilidad de liderazgo, pero también el liderazgo se aprende, por supuesto. O sea, esto es una mezcla de ambas cosas. Hay quienes nacen muy raro, la mayoría pues se forman, ¿sí? O sea, se hacen con el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen cierto potencial. Y la idea, por ejemplo, yo puedo ver en ustedes algún posible líder. ¿Y cuál sería o cuál debería ser el objetivo? El objetivo sería que se den cuenta de que tienen potencial. Que tienen potencial no quiere decir que lo sean, pero que tienen el potencial para hacerlo. A lo mejor a algunos les falta la disposición, a lo mejor a algunos les falta el tiempo, lo que ustedes quieran, pero eso es lo que uno debería hacer, al menos en esta materia. O sea, ver que ustedes pueden todos tener ese potencial de liderazgo. Y la única manera de llegar a tener eso, pues simplemente es como decía Confucio. Confucio decía que él veía el autodesarrollo como una situación de una práctica dedicada y sincera, una práctica dedicada y honesta. Y eso era lo que él establecía. ¿Sí? Y si yo veo el autodesarrollo como una situación o como una práctica completamente honesta y dedicada, ya, simplemente es lo que decía él. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, todos ustedes, y así lo pienso yo, pero les tienen lo que exigir, les tienen lo que poner en una situación en ocasiones un poquito conflictiva. Yo veo que, créanme, poco o mucho, pero todos tienen potencial de liderazgo. Todo lo demás depende de ustedes. Depende de ustedes mismos. Nadie los puede obligar a que lo hagan, pero lo contemplo yo y se los digo honestamente. Unos más que otros, adelante. Bien, pues entonces ya veremos. Ya veremos qué sigue y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Pues cuídense. Gracias, nos vemos. Gracias, profe. Cuídense, adiós.